Bueno, mi nombre es Rubén Lestón, soy el coordinador de proyectos de Prodimar. Primero que nada, agradeceros a todos vuestra presencia, aunque sea de forma virtual, en esta presentación, en esta jornada. Y agradecer principalmente al CEDETIC por permitirnos organizar esto y sobre todo a Sergio. Contaros un poco antes quién es Prodimar. Prodimar somos una ingeniería electrónica. Llevamos 30 años desarrollando electrónica, haciendo innovación, desarrollo, principalmente para el sector industrial. No para un sector en concreto, de una forma bastante transversal. Tenemos clientes en el sector pesquero, en el textil, en la seguridad, en la ciberseguridad, en electromedicina, etcétera. ¿Qué hacemos en estos desarrollos? Normalmente hacemos el ciclo completo del producto. Desde una primera fase de concepción de la idea, podemos ayudar en la concepción de la idea en sí. Podemos hacer también las pruebas pilotos necesarias para ver que esa concepción de la idea cumple las soluciones que habíamos pensado. Normalmente también vamos acompañando a la empresa en el proceso productivo también y en todo lo referente a mantenimiento del sistema, en lo referente a la formación de la gente. Incluso aunque no somos una empresa de software típica, sí que tenemos un departamento de software para hacer el interface entre nuestro hardware, la electrónica que hemos desarrollado, y un ERP o un sistema de gestión de almacenes. ¿Vale? Toda esa parte la hacemos nosotros. Una de las principales diferencias entre el sector industrial en el que nosotros estamos metidos y el sector consumer, lo que podemos comprar en un MediaMarkt, por ejemplo, es el ciclo de vida del producto. El ciclo de vida del producto en el sector consumer está normalmente por debajo de los 5 años. El ciclo de vida de un producto en el sector industrial o un sistema está normalmente por encima de los 10 años. ¿Vale? Nosotros damos ese mantenimiento y ese servicio a este tipo de productos que hemos desarrollado nosotros por encima de esos 10 años, mientras el mercado aporte la tecnología o sustente la tecnología que hemos implementado en el sistema. A modo de ejemplo, hemos desarrollado un equipo, un sistema para una empresa en el sector de seguridad hace 12 años y a día de hoy no solo estamos manteniendo ese sistema, sino que estamos implementándolo en Europa y en Sudamérica para esta empresa. Durante la presentación os enseñaré varios ejemplos de cosas que hemos desarrollado. Normalmente en el sector IoT, RFID, que es lo que vamos a hablar en esta presentación. Ahí intentaremos un poco arrojar algo de luz, muchos los conoceréis, otros no los conoceréis, a todo el tema de simbología que está apareciendo, como RFID, lo decía, IoT, Industria 4.0, que es el título de esta presentación, Bluetooth, NFC, etc. Vale. ¿Qué es industria? Vamos a hacer un par de definiciones antes. ¿Qué conocemos como industria 4.0? Bueno, se le llama industria 4.0 a una supuesta cuarta revolución industrial, teniendo en cuenta una primera revolución industrial la que se produce en el siglo XVIII con la aparición de los primeros procesos productivos, la mecanización de la producción, una segunda revolución industrial con la aparición a finales del XIX de la electricidad, una tercera revolución ya en los 70 del siglo pasado con la aparición o el uso de ordenadores, autómatas, etcétera. Y esta se le llama cuarta revolución industrial a todo lo referente a smart factories. ¿Vale? Aparecen conceptos como Big Data, Cloud Computing, realidad virtual, impresión 3D, etcétera. Todo vinculado lo podemos englobar a lo que es inteligencia artificial. Y además aparecen conceptos como el RFID y el IoT, ¿vale? Que es lo que nos trae hoy hasta aquí. ¿Qué ventajas o qué nos trae la industria 4.0? Porque al final sí es cierto que el objetivo no es la tecnología en sí, sino que el objetivo al final es usar estas herramientas para la mejora de nuestros procesos. Lo estamos viendo por ahí. Optimización del proceso, mejora de niveles de calidad. Nos trae, obviamente, una mayor eficiencia que nos produce un ahorro de coste. Los tiempos de producción se acortan drásticamente. Se consigue una mayor seguridad para el personal. Es cierto que estas son ventajas
inherentes a la industria 4.0, pero también tiene sus inconvenientes, ¿vale? Que tenemos que tener en cuenta, que es no todas las organizaciones están preparadas para este cambio tecnológico. La industria 4.0 requiere una gran especialización de la gente y muchas veces puede no resultar fácil encontrar el perfil adecuado de gente que implementen esta solución. ¿Qué más cosas hay que tener en cuenta? Es posible la aparición de una obsolescencia. O sea, yo a la hora de saber si voy a implementar una tecnología o no, tengo que tener en cuenta el retorno de la inversión y ver si en cuánto tiempo voy a ser capaz de amortizarlo. Vale. Simplemente tenerlo en cuenta. Definición de RFID un poco para establecer conceptos, como decía. El RFID es un sistema, como veis ahí, de almacenamiento y recuperación de datos a distancia mediante radiofrecuencia. El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto y los datos asociados, que vamos a ir viendo cómo asociamos esos datos, a través de ondas de radio. Las siglas en inglés RFID son Radio Frequency Identification. Vale. ¿A qué le llamo radiofrecuencia? A la parte del espectro, que estáis viendo aquí abajo, ¿vale? Inferior a 300 GHz. Es la parte del espectro que utiliza el TDT, que utiliza la Wi-Fi, que utilizan los teléfonos móviles, ¿vale? Y dentro de ese espectro utilizamos lo que se denominan bandas ISM, que son de las siglas Industria, Ciencia y Medicina en inglés, y que son bandas libres. Son bandas en las que no tenemos que pagar ningún tipo de canon, ¿vale? Y que, si es cierto que por normativa, están limitadas a unas frecuencias muy concretas, que dependen sobre todo de la región. Si estamos en Europa son unas, si estamos en Estados Unidos son otras, ¿vale? Y estamos limitados, como les decía, en qué frecuencia utilizar, en cuánta potencia emitir, ¿vale? Y cuánto tiempo hablar y cuánto tiempo estar callados, cuándo podemos transmitir una información y cuánto tiempo no tenemos que transmitir nada. Vale, es unas bandas que las hacen perfectas para el IoT, como veremos más adelante, y que se han popularizado con el Wi-Fi y el Bluetooth. Vale, nosotros no tenemos que pagar por usar la Wi-Fi, nosotros no tenemos que pagar por usar el Bluetooth. Sin embargo, las compañías de móviles, operadoras de móviles, tienen que pagar una licencia por utilizar las bandas móviles. Vale, las bandas móviles no son bandas ISM. ¿Cómo es la arquitectura RFID independientemente del tipo de RFID del que estemos hablando? Bueno, pues hay, digamos, tres conceptos claros. El importante y el que define el tipo de RFID es el tag RFID. Vale. Un tag o una etiqueta es el elemento que nosotros adosaremos a el elemento que queremos identificar y del que queremos tomar datos. Vale. Y no deja de ser, suelen ser elementos pequeños, pero tienen una antena, tienen un chip como elementos principales, ¿vale? En el chip es donde meteremos la información y el que tendrá la inteligencia para establecer la comunicación. Hay un elemento que es el lector RFID, que también es común a cualquier arquitectura RFID, ya serán bien un lector RFID como tal, o le llamaremos, dependiendo del tipo de tecnología que usemos, un concentrador, ¿vale? Lo que hace es recibir, interrogar a los tags, ver si hay algún tag en el entorno, recibir esa información, descodificarla, ¿vale? Y subirla a un elemento de cómputo, a una base de datos, a un RP, ¿vale? Y que es el que explotará los datos todos que hemos recibido. Vale. Os comento ahora que hay dos tecnologías, podemos clasificar RFID de diferentes formas. Pero la más importante y la que más se usa es la referente a si tiene o no tiene alimentación propia. ¿Vale? Es el elemento diferenciador más claro de las tecnologías RFID. Las dos tecnologías principales son RFID pasivo, que son aquellos elementos, aquella tecnología RFID donde los tags, las etiquetas, no poseen alimentación propia, no tienen ni batería ni van enchufadas a la red eléctrica, y el RFID activo, que son los que sí poseen alimentación propia. Vale, este elemento lo que les hace es tener características muy concretas.
En el caso del RFID pasivo, el hecho de no tener alimentación propia lo que provoca es que la distancia de lectura de este tipo de tags, etiquetas, es que sean unos pocos metros. ¿Vale? Nosotros hemos llegado a leer distancias de 20 metros en función del tipo de etiqueta que estemos usando y del lector. ¿Vale? En principio, si esto lo comento hace unos años, os diría que no se le puede añadir sensórica a los tags pasivos, a los tags que no tienen alimentación, pero esto ha cambiado desde hace un par de años. ¿Vale? Ahora mismo están apareciendo etiquetas a las cuales se les puede añadir una sensórica de temperatura, humedad, incluso se podría encender un LED, detectar una apertura de puertas, cosillas van empezando a aparecer. ¿Vale? ¿En qué formatos nos encontramos las etiquetas RFID? Pues en múltiples formatos. Lo habitual serán papel adhesivo, pero lo podemos encontrar en cartón, lo podemos encontrar en sustratos plásticos para protegerle la antena y el chip que llevan dentro, o lo podemos encontrar incluso en cristal. Vale. ¿Qué autonomía tienen? El hecho de no tener alimentación, en principio, conceptualmente, podemos decir que tiene una autonomía ilimitada. Ilimitada hasta el punto lógico de que, evidentemente, si alguien coge el tag y lo rompe, deja de ser útil. Si hay un límite teórico que son 100.000 grabaciones, nos dije que un tag es un elemento que además es regrabable, hay un límite teórico de 100.000 grabaciones, pero para nuestros intereses vamos a dar como autonomía ilimitada. ¿Vale? El principal avance en el RFID pasivo en los últimos años ha sido la bajada en precio y lo que hace que se esté empezando a usar de forma masiva. ¿Vale? Podemos encontrar etiquetas en función de la cantidad que compremos, el tamaño de la etiqueta, ahora mismo por debajo de los 5 céntimos, lo que lo hace bastante atractivo. Como os decía, hay dos sistemas. Está el pasivo que os acabo de contar y en el caso de tener alimentación propia tendremos el RFID activo. ¿Vale? El hecho de tener alimentación propia nos permite que la distancia de lectura sea mucho mayor. Nosotros hemos conseguido en visión directa, en el entorno más óptimo posible, que es en el mar, distancias de lectura con una plaquita de 2 centímetros y una pila de botón, distancias de lectura de 35 kilómetros. Aquí en Coruña, desde el Portiño hasta las Isargas. ¿Vale? No es lo habitual. Lo habitual en una ciudad es conseguir distancias de 1 o 2 kilómetros en la calle, y si estamos con edificios por el medio, pues a lo mejor algo menos de 1 kilómetro. ¿Vale? Vamos a ver, os decía, estas distancias se consiguen aun estando limitados por normativa en cuanto a la potencia que emitimos. Y aún así estamos en los 35 kilómetros de emisión directa y en 1 o 2 kilómetros por ciudad. Vale, es una de las grandes diferencias que hay con el RFID pasivo. Además, se le puede poner cualquier tipo de sensórica. O sea, la limitación está en nuestras necesidades. El hecho de tener una batería, que además esa batería la podemos dimensionar como queramos, hace que le podamos añadir cualquier tipo de sensor. Y va a ser, como veremos ahora, lo principal del RFID activo, ¿vale? La sensórica. ¿Cuál es la autonomía? Pues depende. Depende de dos factores en concreto, que es el tamaño de la batería, la cantidad de alimentación que le demos, ¿vale? O si estamos enchufados a red. Ahí la alimentación sería limitada. Pero lo habitual es que tengamos una batería. Si es muy grande, pues tendremos, lógicamente, más autonomía. Si es pequeña, menos. Eso va a depender de nuestras necesidades. Y además depende también la autonomía de los parámetros de consumo. Nosotros podemos querer comunicar solo cada X minutos o que esté constantemente comunicando. ¿Vale? Entonces, con eso trabajaremos. Veremos que en función de nuestras necesidades pondremos una batería más o menos grande o comunicaremos más o menos. El precio, como os decía, si podemos poner cualquier sensor que queramos, pues el precio será pues desde unos pocos euros, 10 euros, hasta ilimitado. ¿Vale? Os decía, el elemento principal que nos da el hecho de que el RFID activo tenga alimentación es que podemos asociarle cualquier sensor. Cuando hablo de cualquier sensor le podemos meter un GPS, le podemos meter un sensor de luz, le podemos poner sensores de contaminación que mida gases, podemos meterle acelerómetros para ver si algo se ha caído o no se ha caído, podemos meterle vibración para que
si una persona lleva el RFID activo, el tag activo, tenga una realimentación de algo, de una alarma, por ejemplo. Sensores de humedad, sensores de caudal, para poder medir caudal de agua o de gases, etc. Os voy a poner una serie de ejemplos de RFID activo que nosotros tenemos instalados. Todo esto que os voy a enseñar son equipos que ya existen y que están en uso. ¿Vale? Ejemplo de un RFID activo, el TiDBT. El TiDBT es un tag activo, ¿vale? Como os dije, va alimentado, no posee alimentación propia, y es un dispositivo que está homologado EN12830, ¿vale? La homologación EN12830 es la que aplica en la Unión Europea a todos los elementos de logística, como camiones, almacenes y distribución en general, que utiliza productos sensibles a la temperatura. Vale. Este equipo lleva dos sondas que están midiendo temperatura, y además puede hacer de concentrador de otro tipo de dispositivos. Vale. Este equipo, como os decía, homologado metrológicamente, es ya obligatorio en todo lo que es distribución de largas distancias, congelados, elementos de frío, ¿vale? Si tú no llevas esto, te pueden multar perfectamente, ¿vale? A este sensor, como os decía, se le pueden añadir, puede hacer de concentrador de otro tipo de sensores vía radio, y además lleva comunicación Bluetooth, ¿vale? La BT, veis ahí de TiDBT, es por el tema de Bluetooth. De hecho, este equipo puede utilizar la pasarela WeFleet de TomTom, del cual somos partners, para transmitir la información. De tal forma que pasamos de tener un RFID activo a un elemento en la nube, pasamos a tener IoT. ¿Vale? Como veis por aquí, este equipo en concreto pues, tiene una capacidad de lectura de menos 40 grados a 85 grados de capacidad de funcionamiento. Normalmente este equipo suele ser parte de un sistema más complejo, ¿vale? Como puede ser este. Este es un ejemplo claro de cómo integrar varios elementos de RFID activo y convertirlos en IoT. Tenemos un camión donde tenemos un tag RFID activo llamado TiDMD, que veis aquí, ¿vale? Y que puede ser el elemento identificador de la persona que conduce el camión o de la tractora en sí, ¿vale? Esto es un elemento identificativo, lo que lleva es un número de serie, ¿vale? Y además lleva un botón para posibles alarmas. Y lo que hace es comunicar quién es en cada momento. Tenemos el TiDBT, es el equipo que os acabo de enseñar, que es un equipo de sensor de temperatura metrológicamente homologado EN12830, ¿vale? Y que nos permite que no nos multen y que va recogiendo la información de dos sondas, ¿vale? Podemos añadir más sensores. Este es el TIDE DL2, ¿vale? Este es un sensor que mide temperatura, mide humedad y mide luz. Es un sensor de luz también, que lo que hace es que, por ejemplo, detectemos si una puerta está abierta o no está abierta, ¿vale? Y en qué momento se ha abierto, y que está comunicando esos datos por radiofrecuencia, al igual que el TiDMD y al igual que el TiDBT, que acabamos de ver. Además, podemos añadir, ¿vale?, una cerradura electrónica. Esta cerradura electrónica lo que hace es, está comunicando si la han abierto o no la han abierto. Además, puede tener una lista de dispositivos a los que se le permite abrir. Por ejemplo, si queremos que solo lo abra el del camión, estará escuchando la identificación del TiDMD que tenemos aquí y dará o no permiso para que se abra la cerradura. Y además podemos saber, y ahora os explicaré cómo, desde un elemento central en una fábrica o en nuestras oficinas, cuándo se ha abierto, si se está abierto, e incluso revocar el permiso de la persona que lleva este dispositivo. ¿Vale? Todo esto emite por radiofrecuencia y está recibido por un concentrador que llevará el remolque y que será el encargado de subirlo bien por 2G, 3G o 4G a la nube. ¿Vale? Será el encargado de que nosotros tengamos a tiempo real todos los datos de los elementos de sensórica y de identificación del camión. Este concentrador, aunque va conectado normalmente al camión, posee una batería de 32 horas. ¿Para qué?
Si alguien roba el remolque y deja la tractora, el equipo pierde alimentación. Con la batería conseguimos que durante esas 72 horas sepamos dónde está el camión. ¿Por qué? Porque lleva un GPS, además de llevar y estar concentrando toda la información de la sensórica. ¿Vale? Esto es un ejemplo de RFID activo en logística refrigerada. Más ejemplos de elementos que tengamos nosotros implementados en varios sitios. El Shepherd. El Shepherd es un sistema de localización para interiores y localización para exteriores. Vale. El elemento principal del Shepherd es el Shepi, que es este equipo que veis aquí. Vale, es un equipo, para que os hagáis una idea, tamaño reloj. De hecho, se utiliza normalmente como reloj de pulsera. Funciona tanto para interiores como para exteriores. ¿Cómo funciona en interior? ¿Cómo es el funcionamiento en interiores? Vale, lo habitual es que, bueno, este equipo se lo suelen llevar personas, pero lo pueden llevar, y de hecho lo llevan, cosas. Vale. ¿Cómo funciona en interiores? Os decía, pues lo que hace es emitir constantemente su identificación, la está emitiendo, y nosotros habremos creado una infraestructura de balizas que van recogiendo esa información. Vale, recoge esa información en función de si queremos tener más o menos precisión. Nosotros estamos consiguiendo ahora mismo en el entorno de los 4 o 5 metros de precisión con este sistema. Si, en función de la precisión que queramos, si es mayor o menor, si queremos los 5 metros o simplemente queremos saber si una persona está en una oficina o está en una planta, se pondrá más o menos infraestructura, más o menos baliza. Vale. Recogemos toda esa información a través de las balizas, llega a un sistema central donde hay un motor de localización que hemos desarrollado, que tiene un algoritmo que hace un cálculo de dónde puede estar esa persona o cosa. Ya os digo, estamos alcanzando los 4 o 5 metros de precisión. ¿Cómo lo visualizaríamos? Con algo parecido a lo que tenéis aquí, o algo parecido no, esto es un ejemplo de algo que tenemos de visualización, donde veríamos un punto donde está esta persona y además un punto algo más claro con la incertidumbre de esa ubicación. Vale. ¿Para qué se está utilizando? Como elemento de evacuación. Esto surgió precisamente por un tema de, en caso de accidente, poder saber si todo el mundo ha sido evacuado y si no, saber dónde está la persona que no está. Además, como veis, el equipo tiene un botón arriba que se puede utilizar como alarma. Vale. Esto funciona en interiores, en el que hemos creado una infraestructura en radiofrecuencia que lee todo este tipo de tags. ¿Qué pasa en exteriores? Bueno, en exteriores la ubicación, este equipo se le pone un GPS. O sea, nosotros, este equipo lleva un GPS, con lo cual en el momento que estamos fuera de unas oficinas y tenemos señal GPS, podemos ver satélites, podemos conseguir precisiones de GPS, que son 2-3 metros, más o menos. ¿Vale? Siempre hablo de GPS, pero hoy en día cualquier chip que instales de GPS lleva GPS americano, lleva el GLONASS ruso, llega el Beidou chino e incluso están empezando a utilizar el Galileo europeo. ¿Vale? De ahí que consigamos esos 2 metros de precisión. Vale, tengo un GPS y sé dónde estoy. ¿Cómo comunico dónde estoy? Tengo dos formas. Si estoy cerca de las oficinas, las mismas balizas que tengo montadas en interiores, ¿vale? Pueden recoger esa información y trasladarla a mi sistema informático. ¿Vale? Este sistema de balizas, os lo comenté antes, estaría conectado a mi sistema informático, a la red LAN o a un PC. ¿Vale? ¿Qué pasa si estoy demasiado lejos? Porque resulta que este SEPI lo llevo esta pulsera y me voy con mi camión por ahí. Si estoy más lejos para que mi sistema de infraestructura lo lea, pues nuestro equipo, utilizando la misma frecuencia de radio, cambia de protocolo y utiliza Sigfox. ¿Vale? Sigfox es una operadora de IoT, ¿vale? Que está pensada para elementos de bajo consumo, y que tiene la principal característica que, como está pensado para IoT y utiliza muy poca información, necesita muy poco ancho de banda para comunicar y ocupa poco ancho de banda del sistema, podemos conseguir precios de el entorno de 1,8 euros año para cada equipo que queramos tener comunicado constantemente en la nube, ¿vale? Independientemente de dónde estemos, con matices que ahora comentaré. Consigue que estemos constantemente comunicados. Vale, esta operadora. Y por 1,8 euros al año. 1,8 euros, el precio depende de dos cosas. El número de dispositivos que tengamos,
Cuanto más dispositivos, más barato será la tarifa. Y el nivel de comunicación. Yo puedo elegir si comunico un par de veces al día, porque resulta que lo único que quiero decir es, tengo esta máquina la tengo en Madrid o la tengo en Barcelona, o lo que sea, o requiere más comunicación. Requiero 140 comunicaciones al día, porque quiero saber exactamente dónde está cada persona en cada momento. ¿Vale? De ahí varía el precio. Más comunicaciones, más precio; menos comunicaciones, menos precio. Os decía que Sigfox es una operadora global, pero en España tiene una limitación, en otros países de la misma forma, vamos, pero no tengo el 100% de cobertura, ¿vale? Sigfox puede estar teniendo en el entorno del 90% de cobertura a nivel de personas, el 70% del territorio. Vale, en Galicia se parece más al 70% que al 90%, pero cualquier ciudad de más de 10.000 habitantes en España está cubierta. Vale. Más ejemplos de RFID activo que tengamos nosotros implementado. El TIWM. Vamos a ver, los contadores de agua, los contadores de energía, están obligados por ley a facilitar la comunicación con un equipo de telelectura, que es el caso del TIWM. De tal forma que todos los equipos contadores están emitiendo una señal, normalmente de pulsos, ¿vale?, que nosotros podemos leer. ¿Qué hacemos? Leemos esa señal y la transmitimos vía radiofrecuencia. Entonces, ejemplos que tengamos donde tengamos este equipo instalado, en residencias de estudiantes. El equipo lo que hace es, en cada habitación, lee el contador de agua y lee el contador de luz, emite vía radio los datos, y tenemos una infraestructura como, pues imaginaros, un lector por planta, que está recibiendo esa información y la está trasladando al sistema informático. Vale. ¿Qué hacemos con eso? Pues lo que hace esta gente es tarifar, cobra al mes a los estudiantes, pues por lo consumido. Antes nos lo dije, el RFID es un sistema bidireccional. Podemos estar leyendo la información y a la vez también podemos estar dando órdenes, ¿vale?, al TAC RFID. En este caso, este equipo lo que hace es, puede controlar un contactor, de tal forma que desde la central quiero apagar un contador, pues quiero apagar un térmico y lo puedo apagar. Si, por ejemplo, en esa habitación de ese estudiante hay un termo, pues lo apago, por ejemplo, cuando el estudiante está de vacaciones, o bien si tengo una tarificación doble, pico y valle, pues lo que hago es cortarlo cuando hay en el momento de más coste de la electricidad. ¿Vale? De la misma forma que apago el termo, puedo apagar el circuito de luz, para evitar si alguien se ha olvidado de luz encendida, por ejemplo. Como os estaba diciendo, el ejemplo de residencias de estudiantes, donde tengo hecha una infraestructura en el edificio para leer todos estos contadores. No es estrictamente necesario tener esa infraestructura. Si veis en esta imagen de aquí, ¿vale? Esto es un ejemplo de, estoy leyendo un contador de agua, por ejemplo, en un sótano, y me paso con un coche por la calle y leo el contador. ¿Vale? A modo de ejemplo, nosotros tenemos un contador y un equipo de estos transmitiendo en el sótano de nuestras oficinas, y lo estamos leyendo en la calle a 200 metros. ¿Vale? Esto dependerá de la densidad de edificios, ¿vale?, y de dónde esté exactamente puesto, en qué parte del sótano el equipo. Pero una utilidad de este equipo es el poder leerlo, lo que se llama por un drive-by. ¿Vale? Voy en mi coche, tengo varios edificios con este equipo de telelectura y voy leyendo con mi coche los datos de los contadores de agua, sin tener que entrar en el portal, bajar a los sótanos, etc. ¿Vale? Es un TAC RFID activo, el TIWM, que transmite su identificación y los datos que ha recogido de los contadores. ¿Vale? Más ejemplos. Imaginaros que cojo un TAC RFID activo y le añado un sensor de temperatura, le añado un sensor de presión y le añado un sensor de peso. Vale, pues en ese momento estoy monitorizando un tanque, por ejemplo. En este caso, además, son tanques de cerveza, estos que podéis ver aquí. Vale, este es un sistema de telecontrol de tanques de cerveza. Entonces, ¿qué hago? Todo ese dato, que además esa instalación he hecho de forma inalámbrica, mi infraestructura no implica cablear todos los tanques, ¿vale? Todos esos datos de estos 3 tanques los recibo en un concentrador, que tengo aquí como número 4,
¿vale? Y de esa forma, tanto la gente del bar, a través de estos visores, también por radiofrecuencia, que no necesitan infraestructura de cableado de comunicaciones, como la gente de las oficinas o de la fábrica de cerveza, puede estar controlando cada tanque, si en ese momento está en uso o no está en uso, porque detectamos la presión, si ese tanque se ha pasado de temperatura de tal forma que se puede estropear, en este caso la cerveza, con lo cual generamos una alarma para avisar de que hay un problema en ese tanque, ¿vale? Y además puedo ver el nivel, el peso, con lo cual puedo hacer una estimación del volumen de cerveza que tiene y controlar, por ejemplo, el del bar, que tiene que cambiar de tanque, o, por ejemplo, en las oficinas, hacer una previsión de que me van a hacer un pedido de cerveza y preparar rutas, ¿vale? Tenemos un TAC activo en cada uno de los tanques con varios sensores que me dan toda esa información y me permiten, con una infraestructura relativamente sencilla, porque no requiere cableado, eso es uno de los ahorros de coste, el poder controlar esos tres parámetros, ¿vale? Más ejemplos de RFID activo. Y esto es un sistema que tenemos instalado, es un sistema de control de llaves que llamamos Sereno, que tenemos instalado en centrales nucleares, en algún hospital y, por supuesto, en empresas de seguridad. ¿Vale? Es un sistema que está pensado en 3 niveles de seguridad. Hay uno muy simple, que es a la llave le añado un tag RFID pasivo y que me permite el poder hacer inventario de esas llaves, con un lector, que os enseñaré más adelante, que es capaz de leer hasta 700 tags por segundo, con lo cual el inventario se hace de forma prácticamente instantánea. Eso es el elemento más básico de seguridad, que realmente lo que hace es controlar el inventario de llaves que tengo. O un último nivel, el tercer nivel, que es este que estamos viendo aquí, que es el sistema de Sereno de armarios, ¿vale? Que nos permite conocer instantáneamente qué llaves tengo en custodia y dónde están exactamente esas llaves, ¿vale? Eso me permite 2 cosas. Estoy constantemente haciendo monitorización de esas llaves, de tal forma que si se produce algún cambio en el estado de colgado o descolgado de esas llaves, me puede generar una alarma si ese estado no ha sido autorizado, ¿vale? Si alguien ha cogido una llave y no está autorizada por el sistema informático, lo que hace es generar una alarma. Y el sistema este me permite también, además, el tener un almacén caótico de llaves, de tal forma que yo no tengo que mirar en qué gancho cuelgo la llave. Esto no os lo comenté. Estos armarios lo que tienen son 5 puertas, cada puerta tiene, como veis aquí, 10 módulos, ¿vale? Y esos módulos se le puede colgar hasta 8 llaves. En el momento que yo cuelgo la llave, el llavero, realmente este es el llavero que iría precintado a la llave, el llavero se cuelga, en ese momento el sistema sabe exactamente dónde está. Entonces, me permite saber dónde está, el tener un almacén caótico, de tal forma que ahorro mucho tiempo a la hora de colgar las llaves, las cuelgo donde me dé la gana. Y además, a la hora de recoger las llaves, tanto de forma individual como en grupo, tengo un sistema de LEDs, un sistema Pick to Light, que me permite ir a buscar el grupo de llaves que necesito, sin saber previamente dónde están. Se iluminarán tanto las puertas con el LED que tiene aquí arriba, como los módulos, la zona donde esté el llavero colgado, y haré esa recogida. Además, puedo añadirle, si quiero, otro nivel a este procedimiento, que es estos llaveros llevan además una etiqueta RFID activa, de tal forma que cuando yo tengo una bolsa con un grupo de llaves, se lo doy, cambio, la persona que está cuidando las llaves, le doy esa bolsa con esas llaves, por ejemplo, a la persona que tiene el furgón blindado y que va a hacer un reparto. En ese momento hago una lectura que me lleva unos segundos con un lector que veremos más adelante y el que recibe las llaves sabe exactamente qué llaves está recibiendo, ¿vale? Esto lo que hace es que acorta muchísimo los tiempos de producción, ¿vale? ¿Cómo paso yo de RFID activo, lo comentábamos antes, al IoT, al Internet de las Cosas? Pues cogiendo todos esos datos que he generado, esos múltiples de sensores que me están generando un Big Data y que en sí mismos sueltos no sirven para nada, y los cojo, los trato y los visualizo. Nosotros, ya os comenté antes, no somos una empresa de software, pero sí que tenemos plataformas demo para nuestros productos, ¿vale? Para poder hacer pruebas. Y aquí vemos un ejemplo. Esto es una plataforma IoT que tenemos para nuestras demos, donde vemos aquí los datos de estos 3 sensores, datos de humedad, datos de temperatura y datos de iluminación. Tenemos el TideBT, que si os acordáis es el
es el tag metrológico, el homologado N2830. Tenemos los datos de un contador, en este caso de agua, que estamos viendo a tiempo real. Podemos ver un módulo, en este caso no tiene ninguna llave, pero podríamos ver si colgamos una llave en el módulo, si está colgada o no está colgada. Y podemos ver datos de diferentes productos. Ven la potencia de señal, el tiempo que hace que no lo vemos, etc. Esto es una plataforma que tenemos nosotros de demo. Hay empresas que se dedican exclusivamente a esto. Y hay multinacionales, como puede ser, en este caso, Amazon, que tiene AWS, Microsoft, que tiene el Azure, o Google, que tiene Android Things, que se dedican también a las plataformas IoT. Además, existen plataformas IoT libres, como es el caso de, pongo aquí un ejemplo, pero hay muchísimas, que es el IoT Eclipse, ¿vale? Que lo que hace es que tú, si tienes un departamento TIC, pueda crear la propia plataforma IoT, o bien puedes contratar una consultora para que a través de esa plataforma gratuita te haga una plataforma personalizada. Vale, pero hay un campo grandísimo en cuanto a plataformas IoT. Y el objetivo es eso, coger elementos que he recibido de RFID activos y plantarlo en una pantalla de visualización para que sirva de algo todos esos datos. ¿Vale? Hablábamos desde un principio de dos sistemas de RFID en función de si tienen o no tienen alimentación. Son dos sistemas que tienen usos distintos precisamente por eso, por esa característica de no tener alimentación. El RFID pasivo no tiene alimentación. ¿Vale? ¿Qué hace esto? Comentábamos antes, que tengamos distancias de lectura muy pequeñas, mucho más grandes de las que teníamos hace 20 años, pero pequeñas en comparación con el RFID activo, pero que estamos hablando de 5, 10, 15 metros. Hemos llegado nosotros en algún caso a hacer lecturas de hasta 20 metros, ¿vale? Y que se utiliza principalmente, como veremos más adelante, para hacer inventarios y hacer trazabilidades. Aquí tenemos un ejemplo de 3 lectores diseñados por nosotros, RFID. ¿Cómo funciona? Os recuerdo cómo funciona el RFID pasivo. Y es, yo tengo un equipo, un lector, que son cualquiera de estos 3 de aquí, que es el que le suministra la energía a la etiqueta, al tag pasivo, para poder hacer la comunicación. El tag pasivo, a través de la antena, recibe esa energía, interroga al chip y tiene energía suficiente para devolver una señal radio que recogeremos con el mismo lector. Cualquier lector de estos son lectores y grabadores a la vez. Vale. Os decía, estos 3 son ejemplos de lectores que tenemos nosotros. Cada uno está pensado para algo distinto, aunque los 3 el funcionamiento es muy similar. Este de aquí, que se llama Minitim, ¿vale? Es un lector vestible. Lo ponemos en la mano, podemos trabajar con él con manos libres y además de tener un lector RFID, tiene un lector de código de barras. Código de barras, código QR, cualquier código en 2 dimensiones lo estamos leyendo. Esto, además que para leer RFID y para leer códigos de barras, nos permite hacer una integración entre ambos mundos. De tal forma que si yo tengo un equipo que tiene código de barras y le adhiero una etiqueta RFID, puedo regrabar esa etiqueta para que digan los dos exactamente lo mismo. ¿Vale? Para hacer esa transición entre el mundo código de barras y el mundo RFID. La distancia de lectura es un lector de medio vatio, estamos hablando de unas decenas de centímetros, 10, 20, 30, 40 centímetros. Este está pensado para hacer lecturas individuales. ¿Vale? Este otro lector, RFlow 1, es un lector de 1 vatio de potencia. Las distancias que conseguimos con este lector son mayores que con el primero. Estamos en el orden de 5 metros, como os decía al principio, depende de la etiqueta que estemos utilizando, ¿vale? Del tamaño de la etiqueta y alguna otra característica del chip que lleve y eso. Está del orden de 4 o 5 metros, tiene una antena interna y se le puede añadir además una antena externa, que esto lo hace perfecto para establecer arcos de paso. La forma que yo pongo este lector en una puerta o en una parte de mi cadena de producción y puedo saber cuando está pasando un elemento por el medio. ¿Vale? Teniendo en cuenta esa limitación de los 4 o 5 metros y aún así tiene una velocidad de lectura de 300-400 tags por segundo. O sea, no vamos a tener ningún problema en cuanto si pasa un equipo con un tag RFID o pasan 100. ¿Vale? Y este último de aquí es el RFlow 2, que es un lector con 2 vatios de potencia, que es la potencia máxima permitida.
¿Vale? Como os decía al principio, las bandas ISM son bandas gratuitas, pero nos limitan en cuanto a la potencia emitida que podemos tener. Este equipo en concreto, os decía, tiene 2 vatios de potencia, es con el que hemos alcanzado las distancias que os comentaba antes, 10, 15 metros, y además, en algún caso, con alguna etiqueta especial, hemos llegado a los 20 metros. ¿Vale? Podemos añadirle hasta 4 antenas, y además es un equipo autónomo. Es autónomo en 2 registros. Es autónomo en cuanto a la capacidad de cómputo, aunque tiene conectividad Wi-Fi, Bluetooth, podemos tenerlo conectado en PC, no lo necesita, tiene un mini PC dentro. Y además es autónomo a nivel energético. Este equipo posee una batería, con lo cual vamos a tener una autonomía, en el peor de los casos, de 4 o 5 horas con el equipo leyendo a plena potencia. ¿Vale? Eso lo hace perfecto y es el objetivo con el cual se diseñó este equipo para hacer inventario. Es un equipo que está leyendo 700 tags por segundo. Os pongo un ejemplo. Con este equipo hemos hecho un inventario de un almacén con 1 millón de referencias, 2 personas en 5 horas. O en una tienda con 20.000, 30.000 referencias se puede hacer perfectamente en 20 minutos. Un inventario completo. ¿Vale? Un inventario completo, ahora mismo estamos en el rango del 99,8% de eficiencia en la lectura. Esa eficiencia nunca va a ser el 100% porque existe la posibilidad de que algún tag tenga algún defecto de fábrica o que, por ejemplo, esté apantallado. No os lo comenté antes, pero el RFID pasivo depende del ambiente. Entonces, hay 2 ambientes que no son muy buenos para el RFID pasivo, que son el ambiente metálico y el agua. ¿Vale? Aunque no son buenos ambientes para el RFID pasivo, de hecho tú coges un tag, lo puedes apantallar con la mano, o bien lo adhieres al metal y deja de ser efectivo porque no es capaz de recibir toda la energía que le llega del lector, se escapa por el metal. Sí que hay tags específicos para metal. A lo mejor no lo podemos leer a 20 metros, solo podemos leer a 2, pero sí que existen tags específicos para metal, que lo que hacen es o bien separan el tag del metal un poquito a través de una espuma, un foam, o bien utilizan el propio metal como antena. ¿Vale? Son tags un poco más caros, en vez de estar hablando de 4, 5 céntimos, 10 céntimos, estamos hablando a lo mejor de 1 euro, 2 euros, pero que sepamos todos que existen, que el metal no es bueno para el RFID pasivo, pero estamos aprendiendo a usarlo. ¿Vale? De forma escueta os cuento, estamos hablando todo el rato del RFID pasivo, os cuento las 3 principales frecuencias que se utilizan en esta tecnología, que es la LF, que utiliza en función de la región 125, 134 kHz, ¿vale? Es una frecuencia que es de poco alcance, hasta 45 centímetros, aprox, ¿vale? Pero que se comporta muy bien ante interferencias o ante situaciones de agua, por ejemplo, y es lo que hace perfecto para ponérselo a los animales. Ahí vemos una vaca, pero los perros llevan este tipo de chip, ¿vale? Es un tag LF, un tag de baja frecuencia, ¿vale? Tenemos la tecnología HF, que con capacidades de lectura mayor, hasta 3 metros, ¿vale? Utiliza 1356 MHz, y que es la que usan, por ejemplo, las tarjetas de crédito, las tarjetas NFC, tarjetas de crédito o las tarjetas que utilizamos en el Forfait a la hora de hacer esquí, ¿vale? Y la que se utiliza habitualmente en el control de accesos. Y por último la UHF, que es la tecnología que usamos nosotros en los lectores que os acabo de enseñar, ¿vale? Aquí veis el reflow que os enseñaba antes, y que con la que alcanzamos grandes distancias de lectura, hasta 15 metros, algo más, ¿vale? Que además tiene una velocidad de transmisión mucho más rápida que las 2 que os acabo de enseñar, del EF o HF, y que lo hacen perfecto para el tema de inventarios. Y por eso es el que utilizamos nosotros y es el que se utiliza en la industria. Además, es la que tiene los precios más baratos en cuanto a los tags. Ya os dije antes que podemos encontrar tags por debajo de los 5 céntimos. Vale. Os voy a poner un ejemplo ahora de funcionamiento del RFlow 2. Os voy a poner un vídeo, ahí lo tenemos. Y mientras os cuento también cuáles son las 3 aplicaciones principales
del RFID pasivo, aunque ya las hemos comentado. La primera es el inventario. Lógicamente, si tenemos un equipo que no solo lee 700 tags por segundo, ¿vale?, sino que tiene alcances de 10-15 metros, es el equipo perfecto, además siendo autónomo, para poder hacer inventarios. Ahí vemos un ejemplo de un inventario que se hace de forma manual, hay una persona que lleva el equipo, pero este lo podemos acoplar, además, teniendo 4 antenas, lo podemos acoplar a un Segway. Ahí vemos un ejemplo de un almacén donde tengas que hacerte pues varias centenas de metros para recorrerlo. Lo lógico es hacerlo en un elemento como un Segway, o incluso en una carretilla, por ejemplo. Tenemos acoplado a una carretilla. O si el almacén es muy grande y tenemos un robot autónomo al que podamos acoplar, de hecho ya lo tenemos nosotros en uso, un robot autónomo que podemos acoplar este equipo, pues puede por las noches, mientras no hay nadie en el almacén, despertarse, hace el inventario y se vuelve para su cuna. ¿Vale? Eso depende del tamaño de nuestro almacén, eso va a depender de, evidentemente, el coste de un robot autónomo no es lo mismo que hacer el inventario a mano, pero que sepamos que existen diversas posibilidades en ese sentido. Además del inventario, que es la razón primordial de la existencia del RFID pasivo, podemos hacer trazabilidad. Os decía antes que podemos establecer... Vamos a ver, os voy a poner otra vez. Ahí. Os decía que podemos establecer zonas de paso, arcos de paso, de tal forma que podemos trazar el paso de tags, ¿vale?, por una zona en concreto. Y además podemos, como os decía, los tags pasivos, y los activos también, pero bueno, son regrabables. Lo que podemos es ir indicando cada uno de los pasos por los que ha pasado. Y en qué momento, además. Cuándo ha pasado, ¿vale?, y si ha pasado o no ha pasado. Toda esa información queda grabada en el RFID y puedo trazar al final del proceso productivo si ese tag ha pasado por donde tenía que pasar. Además, podemos utilizar el tag como elemento de seguridad. Estos tags se pueden cifrar, de tal forma que yo puedo leer, al contrario de un código de barras, que todo el mundo puede leer el código de barras, este tag puedo programarlo de tal forma que cifrarlo para que no todo el mundo lo pueda leer. ¿Vale? Hay gente que utiliza el RFID pasivo como antirrobo. Se puede usar, hay muchas multinacionales del sector, por ejemplo, textil deportivo, que lo utilizan. Se puede utilizar como un primer nivel de seguridad, pero conviene saber que, como os decía antes, el tag lo puedo apantallar con la mano. Entonces, como elemento antirrobo, bueno, pues que sepamos que tiene ese hándicap. Vale. Lo que tiene es que, claro, es un elemento que cuesta 4 o 5 céntimos. Es una forma de aplicar un primer nivel de antirrobo bastante barata. Os voy a poner ahora un vídeo, ¿vale?, de la utilización de RFID pasivo en otro de nuestros clientes. Lo que hemos hecho aquí es, le hemos puesto a cada ítem, esta empresa se dedica al alquiler de infraestructura para conciertos. Entonces, normalmente tiene cables, que son elementos metálicos que en principio son bastante complejos para el RFID pasivo. ¿Vale? Tiene cables, micrófonos, altavoces, etcétera. Le hemos puesto un tag pasivo a cada elemento, lo estamos leyendo con el móvil que está conectado por Bluetooth al lector RFID y leemos ahí, aunque no se ve un poco regular, ¿vale? 43 ítems. ¿Vale? Hay un proceso de picking donde recojo todo esto, lo meto en una caja que va a ser la que yo envíe al cliente al que le estoy alquilando todos estos ítems, ¿vale? Y llegará un momento donde la persona que hace el envío querrá comprobar en un albarán si todos los ítems que yo he cogido están ahí o he extraviado alguno, ¿vale? ¿Cómo hacer esto en 20 segundos? Pues con el RFID pasivo. Ahí vamos a ver un ejemplo donde está cerrando la caja, le comunico al lector, le voy a dar al play ahora en la app Android que tenemos en el móvil, le doy la orden de que lea, en ese momento empieza a leer, ¿vale? Os recuerdo, es un sistema complejo porque todos los ítems son metálicos, son cables, ¿vale? Tiene una cobertura plástica o lo que sea, y ya lo hemos leído, ¿vale? Ahí tenemos los 43 ítems. Además, comentaros una cosa. Además de leer todos los ítems, todos los cables que tenemos dentro, puedo proceder, porque dentro de ese
mini PC que tengo dentro, puedo programarlo, puedo hacer búsquedas, ¿vale? Lo que llamamos nosotros una aplicación Zahorí. ¿Qué hago? Elijo un ítem que creo que está ahí dentro, pero quiero saber dónde está, o he perdido un ítem que lo estoy leyendo, he perdido un artículo en mi tienda que no sé dónde está, pero lo estoy leyendo, sé que está ahí, lo que hago es procedo a la búsqueda. Le indico al lector que busque ese ítem y de una forma, con una realimentación acústica, tipo detector de metales, voy buscando y me va llevando el lector a dónde está. ¿Vale? Hace poco un cliente nuestro perdió 7.000 etiquetas y la forma de encontrarlas fueron así. Estaba en una caja escondida, pero las estaba leyendo. Entonces, acústicamente, teniendo en cuenta que lo estoy leyendo todo a 10 metros, termino encontrándolo. Me llevará 20 segundos, un minuto, dependiendo de cómo se me almacena en tienda, pero lo puedo encontrar. ¿Vale? Que sepáis que al tener un mini PC, se le pueden meter APIs, de tal forma que puedo darle diferentes órdenes al equipo. Vale. Por último, os decía que aunque toda esta sesión hemos hablado de RFID, hemos hablado de IoT, Industria 4.0 al final, nosotros somos una ingeniería electrónica y hemos hecho diferentes productos para diferentes clientes fuera del ámbito IoT. Aquí os pongo unos ejemplos y alguno de ellos seguramente lo conozcáis. Esto es un comprobador de precios que uno de los clientes que lo utiliza es una cadena de hipermercados, ¿vale? Que lo que pasa es que en vez de ser azul es rojo, que es el color corporativo, y es un comprobador de precios que se conecta vía Ethernet y vía Wi-Fi. ¿Vale? Tenemos una versión que se conecta a la nube, de tal forma que tú tienes una tienda pequeña y no necesitas crear una infraestructura software para poder acceder a los datos del comprobador de precios. La misma tecnología de ese comprobador de precios la hemos utilizado en este elemento que seguramente os suene, porque están 6.500 administraciones de lotería en España. Este es un equipo que hemos diseñado y fabricado nosotros y que lleva 12 años usándose y a día de hoy no nos ha llegado ninguno a reparar, con lo cual ha sido un diseño bastante robusto, teniendo en cuenta además dónde está instalado y la cantidad de gente que lo usa. Un tercer elemento, tercer producto que hemos diseñado, el TimeFile. Vale, esto es un registrador de fichajes. Este producto lo hemos desarrollado hace cosas de 2-3 años cuando el cambio de ley y la obligatoriedad de registrar los fichajes todos. Es un elemento muy sencillo de instalar, en 20 segundos lo tienes instalado, simplemente lo tienes que conectar a la Wi-Fi. ¿Vale? Y lo puedes mover de sitio lo que necesites. Utiliza tecnología como la NFC, donde tú acercas la tarjeta y lo lees. Además, en la última versión hemos instalado un sistema que nos permite dar órdenes a accesos. Lo conecto a un torno, lo conecto a una valla y nos permite el abrir o cerrar la valla, de tal forma que si alguien no tiene permiso con esa tarjeta, no se abre la valla. ¿Vale? Esa es la última versión que hemos hecho de este equipo, TimeFile. Y un último ejemplo que os pongo aquí. Vale, este es el primer contador electrónico diseñado en España y el primero en el mundo homologado WELMEC, ¿vale? Que es la normativa que rige en Europa para todos los equipos meteorológicos. ¿Vale? De este equipo pues se han fabricado entre 1 o 2 millones ya, hay equipos de estos por todo el mundo, es un equipo que se ha homologado en todo el mundo. Ahora mismo la propiedad industrial es una multinacional muy conocida, pero nosotros seguimos siendo el socio tecnológico para este equipo en concreto, ¿vale? Los nuevos de diseño los hacemos nosotros y el mantenimiento tecnológico lo estamos haciendo nosotros. Es un equipo que tiene más de 10 años y que es de ultra bajo consumo. Con una batería de una AA, como la que podemos tener en el mando a distancia de casa, conseguimos que ese display funcione pues en torno a los 17 años, ¿vale? Está garantizado por 15 años. Y nada, esto es una serie de ejemplos fuera del IoT de cosas que hacemos. Vale. Nada, gracias por estar ahí. Si tenéis cualquier pregunta, creo que ya me la podéis hacer. Vale. Simplemente comentaros, yo creo que ya lo he ido haciendo a lo largo de esta sesión. ¿Qué ventajas tiene el RFID pasivo sobre todo lo demás?
sobre los elementos de visualización, como pueden ser un código de barras o sobre las tiras magnéticas que tenían o que todavía tienen las tarjetas de crédito. Vale, este es un elemento que no necesitas visión directa. Lo puedo tener detrás de un cartón, lo voy a leer perfectamente. Vale. No necesito estar leyendo solo uno en concreto, focalizarme en uno. Puedo estar leyendo 50 a la vez porque leo los 50. Además, al contrario que el uso habitual del código de barras, ¿vale? Cada tag RFID pasivo y activo también, pero bueno, tiene un identificador único, que es lo que me permite hacer inventarios. Yo puedo tener 20 productos iguales que para el RFID son 20 productos distintos. Vale. Velocidades de lectura. La velocidad de lectura del código de barras la conocéis todos, o del código QR. Vale. Son unos segundos, al final tienes que focalizarte en un código en concreto. Como os decía, estamos hablando de 700 tags por segundo en RFID pasivo. O sea, la diferencia es tremenda. Después, la degradación. Un tag RFID, como lo puedo meter dentro de un plástico, dentro de un cartón, ¿vale? No se mancha. La única forma de que caiga en desuso es que tú lo puedas romper. ¿Vale? Y esas son las principales ventajas. Ahora mismo el precio es muy competitivo. Estamos hablando de que un tag puede llegar a costar hasta menos de 5 céntimos. Y una pregunta típica que me suelen hacer también es cómo es el paso del código de barras que ya estoy usando y que no quiero desecharlo al código RFID. Es muy sencillo. Tú puedes seguir utilizando el código de barras. Las etiquetas adhesivas puedes imprimirlas con el código de barras y a la vez grabarlas. La mayor parte de las impresoras industriales se les puede acoplar un módulo de lectura RFID, de tal forma que yo cuando imprimo, como hasta ahora, mi etiqueta en código de barras, puedo grabarla. Y además, si no tengo esta impresora y ya tengo productos que me vienen a mí, porque a lo mejor no tengo forma de forzar a mi proveedor que meta etiquetas RFID, si me vienen ya con código de barras, puedo adherirle una etiqueta RFID y con el lector que os enseñé antes, el de mano, leo el código de barras y grabo en el RFID el mismo dato. ¿Vale? Y nada, no sé si tenéis alguna preguntilla por ahí. Sí, Rubén, temos unha pregunta do usuario Óscar. Nos pregunta, en empresas de alimentación, productos frescos, curados y congelados, ¿se podría llevar el stock y trazabilidad de los productos? Lo pregunto porque me han comentado que en cámaras de congelado los tags no funcionan muy bien. Bueno, gracias. Otra pregunta típica que me suelen hacer. La respuesta es sí. Vale. En el proceso de implantación de RFID en mi empresa, lo que tengo que primero es definir qué etiqueta tengo que usar. Vale. Hay etiquetas adhesivas que resisten la humedad, que al final es el problema que tenemos en un congelado. Vale. Porque la temperatura sí no es algo que afecta al RFID, pero sí el hecho de que en una zona húmeda donde tengo entrada y salida de material congelado se produce condensación. Entonces, si la etiqueta que utilizas es una etiqueta de papel normal, esa etiqueta se va a estropear. Entonces hay que elegir la etiqueta simplemente. Vale. En alimentación, esto vale para alimentación y para todo. ¿Se puede utilizar RFID? Se debe utilizar RFID. Lo que pasa es que la decisión de a qué adhiero yo RFID es una decisión de la empresa en función de los costes del producto. Os voy a poner un ejemplo muy visual. Si yo soy una ferretería y tengo cajas de 5.000 tornillos, no se me ocurre inventariar cada uno de los tornillos. Un tornillo puede costar 1 céntimo, 2 céntimos, no le pongo una etiqueta porque no me da ningún valor. Lo que hago es etiqueto la caja de 5.000 tornillos. Entonces, yo si tengo varias cajas de 5.000 tornillos, sé que tengo esas cajas. En el momento que abro una de las cajas, mato ese RFID, o bien lo rompo, o bien le doy la orden de que se deje de contar, y lo que estoy contando son cajas de 5.000 tornillos. En la alimentación pasa algo parecido. Yo puedo inventariar o meter una etiqueta al palet, a cada caja, ¿vale? O si tengo una caja en alimentación, por ejemplo, con bolsas de patatas fritas, no voy a etiquetar la bolsa de patatas fritas, que a lo mejor cuesta 15 céntimos y además es una bolsa metálica que seguramente me dé problemas. Entonces, ¿en alimentación se puede usar? Se debe usar. ¿A qué nivel? Pues depende de cada producto y depende del retorno que calcule yo a la hora de ahorrarme temas de inventariado, por ejemplo.
Pero en cuanto al tema de congelado como dato específico, la temperatura no es un problema sin RFID, pero sí que tengo que ser cuidadoso con la elección de la etiqueta. ¿Vale? Una etiqueta de papel se estropeará por el tema de la humedad. ¿Vale? No se quedó claro, espero que sí. Moitas grazas, Rubén. Imos esperar uns segundos máis a ver se nos chega algunha pregunta. Agradecerche a túa participación, creo que foi moi ilustrativa a sesión. Espero que sí, que no haya sido mucho... no haya ni muy técnica ni demasiado poco técnica, ¿vale? Y que haya podido aclarar todas las dudas que sea. En cualquier caso, podéis seguir contactando con nosotros, ahí veis la dirección de correo de Infarma-Prodimar y cualquier duda que tengáis más allá de esta sesión la podemos hablar. Moi ben, Rubén, pois moitísimas grazas pola tua participación. Damos por concluída a sesión. Animar a xente que teña máis dúbidas en contactar convosco nesa dirección de correo. Ok, Moi ben. pues muchas gracias a todos. Moitas grazas.